Señor Jesús. Démosle una alabanza al Señor y a su nombre. Bueno, un saludo bien especial en esta tarde en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar una vez más reunidos en su presencia. Amén. Vamos a tomar lectura de la palabra. Vamos a hacerlo en 2 capítulo 11, verso 3. Vamos a tomar dos versos. La primera es 2 11, 3. Me van a colaborar los hermanos con el 11, 3. 2 3 los hermanos y las hermanas con Proverbios 23, verso 26. Amén. Proverbios 23, 26. ¿Ya encontramos todos? Gloria al Señor. Entonces vamos a escuchar primero los caballeros. 2 11, 3. Un, dos, tres los hermanos, por favor. De la sincera. Y las hermanas, Proverbios 23, 26. Bueno, gloria al Señor. Vamos a tomar asiento en este momento y vamos a escuchar, ya oramos. Ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver qué tiene el Señor para decirnos en esta hora. El Señor siempre está hablando de una u otra forma a nuestras vidas. Amén. Y vamos a hacerlo con el tema volviendo nuestros sentidos a Cristo. Amén. Volviendo nuestros sentidos a Cristo. Cuando hablamos de volver, es porque algo o se nos quedó, se perdió o dejamos de hacer. Amén. En el transcurso del trasegar de la vida, algo se nos pudo olvidar o dejamos de hacer algo que era importante, pero se nos fue quedando a un lado. Amén. Y el apóstol tenía esto muy claro y tenía una preocupación muy grande, porque el versículo empieza diciendo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, amén, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Entonces mire que aquí dentro de nosotros existe un peligro inmenso, y es que muchas veces entramos en el conformismo. Y el peligro más grande que existe para todo cristiano es el conformismo, porque este nos lleva a, como dicen muchos jóvenes, nos lleva a tiempos de relajo, de quietud, de que muchas veces se nos da lo mismo las cosas de Dios y nos enfocamos y tomamos nuestros sentidos en pos de otras cosas que no son tan importantes para la vida cristiana. O sea, nosotros no estamos inherentes a que, por ejemplo, tenemos que trabajar. Eso es algo esencial. El que no trabaje, dice la Biblia, que no coma. Entonces, por ende tenemos que trabajar,
Pero la Biblia también dice, haciéndolo uno sin dejar de hacer lo otro. Hay cosas esenciales como el trabajo para poder comer, para poder vestir, para nuestras necesidades. Pero de igual manera que nosotros tomamos eso para nuestro cuerpo, está lo más importante y lo más especial que a nosotros se nos ha dado. Y es esta salvación de la cual hoy estamos disfrutando. Es la que nosotros, a la que le tenemos que dar mayor importancia. Y yo pregunto, ¿será que le estamos dando la altura y la importancia que tiene esta bendita palabra? Que tiene el que a nosotros haya llegado este conocimiento que en otro tiempo no lo teníamos, porque todos nosotros, a no ser de los que hayan nacido ahora en el Evangelio, lo mismo que a Eva, fuimos engañados. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos los tomaron desde niño y nos enseñaron a creer en otras cosas muy diferentes. Y nosotros, debido a nuestra ignorancia, pues seguimos esos consejos. Nos enseñaron a creer en otros dioses, que por cierto no existe. Esa palabra debería ser eliminada, porque no hay más dioses, no hay otro fuera de mí, dice el Señor, no lo conozco. Amén, no lo hay. Pero desde niños nos enseñaron y nos guiaron por ese camino, que habían otros dioses, y nos enseñaron a adorarnos, a postrarnos ante ellos. ¿Cierto que sí? La gran mayoría de nosotros vivimos esas experiencias, pero eso era un total engaño. ¿Pero por qué? Porque usted y yo no conocíamos. Teníamos el sentido de ¿qué? De la vista enfocada en otras cosas. Teníamos el oído también presto a lo que a nosotros nos dijeran. No teníamos esa capacidad como de discernir entre lo bueno y lo malo, porque siempre nos enseñaron a hacer lo malo y nos decían que era bueno. Bendito el Señor. Nos enseñaron a hacer lo malo, pero nos decían que era bueno. Pero una vez el Señor, el Todopoderoso, se encontró con cada uno de nosotros y nos dijo: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. En ese momento ya empezamos nosotros a hacer un contraste entre lo que era bueno y lo que era malo, porque ya ahí sí nos dimos cuenta. Ya el Señor nos dio ese conocimiento para que nosotros no nos enredáramos y no divagáramos entre varios pensamientos, sino que nos dijo: dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón, pero no este corazón de sangre. Es la mente, es la forma en que nosotros pensamos, actuamos, vivimos. Entonces el Señor nos llamó a pensar de otra forma, nos llamó a vivir de una forma diferente, y Él nos muestra paso a paso qué es lo que nosotros debíamos hacer, cómo deberíamos comportarnos. Y déjeme decirle que usted y yo somos muy diferentes. Aquí en este lugar pensamos muy diferente a como se piensa afuera y como pensábamos cuando veníamos de allá. Amén. Ya usted y yo tenemos una mente más abierta, porque dice la palabra que nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Gloria al Señor.
Y esto es algo en lo que nosotros, esto da un gozo inexplicable. El caminar con el Señor, el tenerlo en nuestras vidas, esto da un gozo que nadie se lo puede explicar. Usted simplemente lo siente. Por eso a nosotros nos dicen que estamos locos. Pero hermanos, somos locos felices. Y el manicomio está en el cielo. Amén. Nosotros somos locos, pero lo más importante y lo más hermoso es que el manicomio nuestro está en el cielo. Bendito el Señor. Y que nos digan como quiera. Pero el enemigo siempre trata de engañar y de tergiversar la palabra y los estatutos que Dios nos ha ordenado. Pero mire que siempre hay un peligro. Pero ¿por qué está este peligro? ¿Por qué dice que Eva, o por qué Eva se dejó engañar? Hermanos, uno después de estar en el paraíso, de tener a Dios, de tener su presencia, de tener lo más especial y lo más importante, ella se tuvo que haber descuidado. ¿Por qué? Primero, miró para donde no tenía que mirar. Ella puso su mirada y quizás su oído, porque el diablo, me imagino que alguna seña le hizo, o le habló, o le silbó, y entonces ella volteó. Bendito el Señor. Pero es que el problema no está, digamos, en que escuchemos o veamos, porque usted y yo no somos ciegos ni sordos. Sí, eso solamente lo hace en el mundo. Pero usted y yo tenemos un conocimiento, tenemos una vista y unos oídos y unos sentidos bien puestos que el Señor nos ha dado gracias a Él. Pero el problema está cuando nosotros nos detenemos, porque es que el enemigo muchas veces se nos para de frente o nos llama, nos está incitando a que nosotros perdamos esta gracia tan maravillosa. Y muchas veces nosotros no reflexionamos acerca de lo que podemos perder. En ese momento no reaccionamos, simplemente vemos y prestamos atención a lo que tenemos frente a nuestros ojos. Pero por eso no tenemos solamente los ojos, tenemos el pensamiento y el corazón. Y si nosotros en ese momento nos detuviéramos y nos pusiéramos a pensar de parte de quién es que viene ese llamado, créame que nosotros nos evitaríamos muchos, pero muchos dolores de cabeza. Porque es que hay muchas de las situaciones y circunstancias que nosotros vivimos es porque nosotros mismos no las buscamos, no las generamos. ¿Por qué? Por falta de la obediencia y de tener nuestros sentidos bien puestos en la palabra del Señor. Si esta palabra viviera en nuestra mente, si la tuviéramos aquí, como dice en el Antiguo Testamento, en los frontales, entre ceja y ceja, créame que usted y yo viviríamos una vida cristiana y una vida en el Señor mucho más feliz de lo que ahora somos. Porque somos felices, ¿o no? Gloria al Señor. Démosle una alabanza al Señor. Somos felices, pero la felicidad nuestra depende también de nosotros. El Señor nos guarda, nos protege, nos libra, y es tan misericordioso que muchas veces cuando nosotros caemos, si nos humillamos, Él nos levanta. Amén. Esto no es
ni lo digo para que entonces lo hagamos deliberadamente, no, porque todo tiene un peligro y una consecuencia. Si nosotros repetimos y repetimos y repetimos un pecado, créame hermano que estamos en el grave peligro de que un día, cuando nosotros vamos a buscar al Señor aquí en el altar, no lo encontremos. No lo encontramos, porque es que el Señor se pasa en cada culto, en cada programa y aún en la misma palabra que nosotros la tenemos. Él se pasa advirtiéndonos, se pasa rogándonos, porque eso es como un ruego del Señor, para que nosotros nos manejemos bien y para que tengamos esa libertad y esa entrada al reino de los cielos, porque no es otra manera, no hay otra forma y no hay otro lugar donde el Señor nos quiere llevar, sino a su misma presencia y a que estemos con Él por toda la eternidad. Esto es lo único que el Señor se ha ideado para nosotros. Pero como nosotros somos tan tercos y muchas veces orgullosos y altivos, por eso nos pasa lo que nos pasa. Por eso muchas veces tenemos que salir corriendo y postrarnos al altar y Señor, perdóname Señor, no vuelvo a hacer esto, Señor, esto y aquello. O sea, somos humanos, pero es que muchas veces estamos convirtiendo ese somos humanos en una excusa para no obedecer al Señor. Y esto no debe ser así, porque tenemos la palabra del Señor. Hay unas reglas y unos estatutos. Es como en un hogar, si en un hogar no se cumplen, tenga su castigo. Si nosotros somos desobedientes con los padres, olvídese que o la correa o el celular o se va para el cuarto, cualquier castigo, pero hay un castigo y ese es suave. Hay que poner y prestar atención, es cuando Dios corrige, porque es que Dios no castiga, Dios corrige. Amén. Y muchas veces las correcciones de Dios las tomamos como castigo. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Es porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Es porque quizá estamos mirando para otro lado. Es porque nuestros ojos están yendo para allá, para el mundo, donde no tienen que estar haciendo nada, de donde el Señor nos sacó y nos rescató. Y vamos a volver allá. Nos vamos a volver a dejar enredar con la sutileza que tiene el enemigo, porque él tiene una sutileza y una forma de llamar los cristianos que uno se queda aterrado muchas veces, porque es que tiene una sutileza impresionante. Pero mientras engaña, mientras usted cae, después de que usted cae, le da con toda la artillería. Tenga, mi hijo, ¿para qué hizo? ¿Para qué hizo caso? ¿Para qué obedeció? Se le cae con todo el peso de la ley. Pero mientras le hace que a usted le preste atención, ay hermano, téngale miedo a esa sutileza. Pero por eso usted y yo tenemos que tener nuestro oído afinado y nuestro ojo y nuestra mente enfocadas en la palabra del Señor. Porque si nosotros nos ocupamos, como dice la palabra, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, mano, usted y yo vamos a vivir muy diferente a como estamos viviendo ahora. Y esto nos lleva a que nosotros tenemos que tener un crecimiento en el Señor. Nosotros no nos podemos quedar niños.
Y nos repiten una y otra vez y nosotros lo mismo. Como dijo el apóstol, tiene que seguirnos dando leche porque no pasamos un plátano de frijoles. Bendito el Señor. ¿Qué hablar de la oración? Nosotros, y el alimento nuestro es la oración a través y la palabra. Y hay algo muy importante también que nosotros hemos dejado de hacer y que el Señor es, por eso les decía ahorita que el Señor nos insiste y nos repite una y otra vez, pero nosotros nos hacemos como si no fuera con nosotros. Pero les tengo una noticia, sí es con nosotros. Que no queramos obedecer es diferente, pero esta palabra es para nosotros y para todo aquel que la reciba. Es para todo el que la reciba. Pero esta palabra, para poderla obedecer, tenemos que vivirla. Bendito el Señor. Tenemos que vivirla, tenemos que apropiarnos de ella. Pero nuestros sentidos se están enfocando en otras cosas, en falta de oración. Bueno, ese sí es un daño gravísimo que nosotros le estamos haciendo a nuestra alma. Es algo que nosotros hemos perdido y que a toda costa hay que hacer lo posible por recuperar la oración en su casa. Usted no necesita, no, es que yo en la iglesia, yo voy allá y es para que me vean. No. Acá nos congregamos y no es para que nos vean. Aquí venimos a congregarnos es porque primero necesitamos de Dios. Muchas veces tenemos unas semanas, unos días súper pesados, súper amargos, súper duros. Una semana que usted dice, yo de aquí no paso. Pero hermano, usted llega y se va para un culto, no importa si está a punto de morirse del cansancio, no tiene ni una sola fuerza más. Pero yo lo he experimentado. Me voy para el culto y resulta que ese día el Señor tiene una palabra para mí, me fortalece, me levanta, me restaura y me quita todo eso que venía viviendo, que no me gustaba, o algo que me dijeron que no me gustaba. Ese día el Señor me da a entender muchas cosas y me da a entender su bendición y por qué es que están pasando. Pero nuestros sentidos tienen que ir enfocados en esta palabra. Nuestra vida no gira en torno a nada más que a la palabra del Señor. Por eso hay que ocuparnos en ella, en orar. Hay que sacar tiempo de ayuno, las vigilias. Mano, usted no sabe lo especial que es una vigilia. Que no la perdamos por tener otras ocupaciones que muchas veces no son como tan importantes. Porque si nosotros le diéramos la importancia que tiene la palabra del Señor, el reunirnos, el congregarnos y el adorar a Dios, mano, nosotros no nos perderíamos un culto. Pero es que nuestros sentidos ahorita se están volviendo como rutinarios. Y están volviendo a aquellos tiempos donde a los mismos cuando íbamos a la iglesia católica, simplemente por ir, por ver personas, por encontrarme con el hermano, con la hermana.
pero durante la semana no nos estamos enfocando en los cultos y decir, voy a buscar la presencia del Señor, necesito al Señor, necesito que me hable. Pero muchas veces solo buscamos a Dios cuando tenemos un problema. Bendito el Señor. Ahí sí nos consagramos. Ahí sí buscamos ayuda al hermano, la hermana, llamamos al pastor. Hermano, tengo esto, me está pasando esto. ¿Pero por qué? Porque no nos estamos ocupando en lo que nos tenemos que ocupar. Si no nos ocupamos en la oración y en nuestra vida espiritual, que es lo más importante, nos vamos a morir. Téngalo por seguro que nos vamos a morir y nos vamos a perder la salvación. Porque así es. Que la salvación se pierde, sí se pierde, pero la pierde usted. La perdemos cada uno si dejamos que ella se pierda. Pero es por enfocar nuestra vida en lo que no tenemos que enfocarnos. Nos perdemos programas por estar en otras cosas de allá afuera. Muchas veces una novela, un programa de televisión, X o Y, el que sea, pero prefieren perderse en el culto que perderse en una novela. Ay, no, es que estoy muy cansado. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cargado tenga sed, y el Señor saciará. Que este cuerpo se cansa, que se canse. Es obvio que se va a cansar y hay que darle recuperación, pero de la misma forma o mucho más nuestra vida espiritual, nuestra salvación, eso es lo más importante. Dice Zacarías 1:3 y Malaquías 3:7, que son dos versos muy parecidos. Dice el Señor: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Amén. ¿Quién se tiene que volver? Nosotros. Ya el Señor cumplió en la cruz del Calvario con darnos salvación. Ya Él cumplió con su promesa de rescatarnos, de darnos vida eterna, pero ya está en nosotros el conservarla, preservarla. Ya a nosotros nos toca hacer lo mínimo, y es solo una cosa pequeñita, y se llama obediencia, nada más. Pero hay veces se nos vuelve tan difícil obedecerle al Señor. Pero, o sea, yo mismo me he hecho esa pregunta: ¿por qué somos tan rebeldes ante el Señor? Que nos ha dado algo tan grande, algo inmerecible. O sea, es lo máximo que el ser humano puede alcanzar. Que alguien haya muerto por nosotros para llevarnos a un lugar especial, para llevarnos al cielo, y más por una eternidad, porque es que no es una fiesta de 2 o 3 días. Eso es lo más grande que le puede pasar al ser humano. Pero a nosotros nos encanta y nos fascina enredarnos en cosas en las que no nos tenemos que enredar. Y desobedecerle al Señor. Pues ahí es donde el Señor muchas veces nos coge y nos voltea. Entonces tenemos que hacer como en este versículo: volveos a mí
y yo me volvería a vosotros. El Señor es tan bueno que siempre nosotros nos arrepentimos y lo buscamos y el Señor nos recibe en sus brazos. El Señor nos vuelve y nos toma con ese amor, porque es que al Señor no se le acaba el amor hacia nosotros. Él siempre que nosotros vamos corriendo donde Él nos recibe de la misma forma, con ese amor y esa pureza que Él tiene, que solamente la tiene Él. Pero nos toca hacer como Jeremías 33:3, clama a mí y yo qué, yo te responderé. Pero a nosotros nos toca hacer el ejercicio, nos toca hacer nuestra parte, salir de esa zona de confort, de esas sillas tan confortables, tan agradables, de esa cama a las 3 de la mañana que nos despierta el Señor y, mijo, levántese, y esa cobija y esa cama tan buena, y usted se pone a pelear con el Señor. Señor, ¿me levanto? No me levanto. Yo me levanto, me levanto. Mano, y usted hay veces que usted no puede soportar y usted se tiene que levantar, y usted se levanta y usted se pone a orar y usted es feliz. A usted irradia y a usted se le nota. Cuando usted está buscando de Dios, a usted se le nota, y cuando no lo está buscando también. Su semblante, sus actitudes corporales son muy diferentes en esas dos situaciones. Porque es que cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, el Señor nos llena, el Señor nos habla. Y lo más importante, cuando Él nos habla, nosotros entendemos. Él nos abre el entendimiento para aquello que con lo que nosotros veníamos peleando. Predica el pastor, predica una dorca, predica un líder, y usted ese día, eso era así. ¿Pero por qué? Porque usted está metido en la presencia del Señor. Y entonces el Señor llega el momento donde Él le muestra, le revela. Pero si usted no clama a Él, si usted no lo busca, va a seguir su vida así y va a ir desmejorando. Va a ir, como dice el dicho, de mal en peor. Pero cuando buscamos al Señor, mano, el Señor es bueno, el Señor nos da siempre mucho más de lo que nosotros merecemos. Mucho más. Tenemos un Padre tan amoroso, tan bondadoso, tan justo, tan lindo y tan especial, que a nosotros muchas veces se nos olvida cómo es el Señor y quién es el Señor. Si usted y yo lográramos a entender quién es Dios, si nosotros seríamos muy diferentes. No tendríamos pereza para ir y hacer las cosas de Dios, ni para adorar al Señor. Pero es que muchas veces vamos y nos vamos para el culto, nos sentamos y ni siquiera movemos las manos ni nuestra voz. Bueno, nosotros fuimos escogidos para adorar al Señor, para salvación y para que le adoremos. Pero muchas veces venimos aquí, ¿sí le estaremos adorando? Nos estamos volviendo rutinarios. Nuestros sentidos no están donde tienen que estar. Por eso tenemos que volvernos. Tenemos que dar media vuelta y buscar el rostro del Señor, buscar su presencia, buscar su ayuda.
No hay otra forma. Si usted quiere hacer las cosas por sus propias fuerzas, usted quizás muchas las consigue, pero batallando y arrastrándose. Pero cuando uno busca la presencia del Señor, el Señor endereza todo. Por muy torcido, por muy difícil, por muy imposible que a nosotros nos parezca, el Señor hace lo que tiene que hacer cuando un pueblo le es fiel, cuando un hijo le es fiel. Pero tenemos que concientizarnos de que nosotros somos de Dios y para Dios, para eso fuimos escogidos. Y como dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Démosle una alabanza al Señor. A esa plenitud es donde nosotros tenemos que llegar. ¿Qué es difícil? No es difícil. Cuando nosotros caminamos con Dios, más de una vez escuchamos aquí, para Dios no hay nada imposible. O el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si no buscamos al Señor, ¿cómo nos va a fortalecer? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a adquirir conocimiento en la palabra si no la estamos leyendo, si no estamos orando, si no estamos pidiéndole al Señor que nos abra el entendimiento, que nos dé sabiduría y que nos dé conocimiento para poder guiar nuestra vida como Él desea y tener el crecimiento que Él espera que nosotros tengamos? Amén. Entonces la invitación en esta tarde es a que nos volvamos a Dios, que volvamos nuestros sentidos y dejemos de estar mirando donde no tenemos que mirar, si es que queremos el crecimiento y las bendiciones del Señor. Que el Señor les bendiga. Bueno, gloria al Señor. Vamos a estar en pie, hermanos. El Señor nos ha hablado en esta tarde. Bien dice su palabra: no os conforméis a este siglo en el cual hay disolución, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros estamos en el mundo, mas no somos del mundo, somos de Cristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso la invitación para los amigos en esta tarde es para que adquieran la ciudadanía celestial, para que se conviertan en hijos de Dios, para que cuando el Señor venga por su iglesia podamos irnos con el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a clamar a Jesús en esta hora, dándole gracias por esta palabra y despidiendo este servicio. Señor, mi Dios, agradecemos, Señor, por tu palabra. Agradecemos, Señor, porque tú nos hablas, tú nos confrontas, Señor, cada día. Tú nos recuerdas, Señor, sobre la importancia, mi Dios, de estar alertas, de estar siempre dispuestos, Señor, para recibir tu palabra, para adorarte, mi Dios, de no conformarnos, porque tú, Señor Jesús, vienes un día por nosotros, mi Dios, y tú no quieres que ninguno nos quedemos, sino que todos podamos escuchar ese sonido de la trompeta, que nuestras almas puedan volar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, perfecciona tu obra en nosotros. Ayuda a los amigos, mi buen Jesús. Ayúdale, Señor, para que ellos también un día puedan, Señor Jesús, estar adorándote en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Jesús.